Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Welcome to la llave inglesa nostálgica o contextualizadora, porque hoy vamos a hablar de aquel Madrid-Arsenal de la temporada 2005-2006. Y es que la semana que viene, cuando estemos aquí, ya se habrá jugado el partido de ida entre los Gunners y los Merengues. Por tanto, hoy es momento de hacer un poquito de previa, pero sin olvidar, claro está, la actualidad. Hemos tenido jornada de Premier League entre semana y tendremos Derby de Manchester el fin de semana. Haaland, cao para los Citizens, pero los Citizens siguen ganando partidos gracias a Marmoush y a O'Reilly, entre otros. El Liverpool se llevó el derby del Merseyside y muchos otros asuntos que ya tratamos con mi buen compañero y amigo Paul Sin. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, que victoria del Liverpool, una sorpresa, ¿no? De la victoria del Ipswich, que ha sido una sorpresa muy importante, muy grande. Obviamente el Southampton sigue sin ganar y por supuesto una polémica con una entrada brutal a McAllister en el derby de Merseyside que acabó con solo tarjeta amarilla, pero al final ganó el Liverpool. Obviamente hay el derby de Manchester este fin de semana, por supuesto que hay Champions también. Ya sabemos que cuatro equipos quedan de la FA Cup. Han pasado muchísimas cosas ya en la última semana del fútbol inglés. Por supuesto, tenemos unas semifinales de FA Cup atípicas porque solo tenemos al Manchester City, que en teoría tendría que ser el enormísimo favorito de la competición, pero no va a estar Haaland en esas semifinales y va a haber tres equipos que son, en cierto modo y cada uno a su manera, revelación de la temporada en la liga inglesa. El Bournemouth me da pena, me da penilla porque le está pasando como al Rayo de Iraola en la primera temporada después de ascender, que en la segunda vuelta cae en picado. Es lo que le está ocurriendo al equipo de Sir Andoni. Ya es un patrón que empieza a ser común en el entrenador vasco y ayer perdió contra el Ipswich Town, que es verdad que el Ipswich Town pues, le ganó al Tottenham, le ganó al Chelsea, pero ya son muchos tropezones seguidos del equipo de Bournemouth. En el domingo tenía las ausencias de Dinhausen y de Milos Kerkez, pero ayer no tenía ninguna ausencia y aún así perdió. Ojalá remonte. Y después cuéntame un poco lo de la entrada del Liverpool-Everton. Yo estuve más pendiente del Atleti-Barça, lógicamente, que era lo que me tocaba aquí de cerca en el fútbol español, pero sí que vi de reojo que había habido polémica con eso, la entrada sobre el coloradito McAllister, quién la hizo y cómo se solucionó. Sí, fue una entrada, creo que más o menos en el minuto 10, 12, algo así. Tarkowski, el defensa del Everton, hizo una entrada. Bueno, ganó la pelota y luego siguió con la inercia de la entrada y bueno, siguió y le dio con los tacos por delante, le dio en el gemelo a McAllister con muchísima fuerza. Estuvo el argentino unos minutos en el suelo. Para nosotros, a pesar de que sí que llegó primero la pelota, luego la forma de entrar después de patear la pelota fue muy dura. Además, con todos los tacos, en mi opinión, velocidad excesiva, el árbitro mostró amarilla. Prácticamente todo el mundo, incluso los expertos arbitrales, el propio comité técnico de árbitros, todos han dicho que debería haber sido roja, pero el VAR anoche decidió mantener la decisión del árbitro y se quedó en amarilla. Al final, McAllister pudo seguir en el partido, pero yo creo que el hecho de que el Liverpool ganara significa que no se comenta tanto, pero para nosotros fue un error clamoroso del VAR. Es para decir que esto no es un problema solo de España, ¿no? Donde hay polémica con los árbitros. Aquí yo creo que está claro que cuando salga la próxima emisión con Howard Webb van a comentar esta jugada y que estoy seguro de que el propio Webb va a reconocer el error porque ha sido flagrante. Servicios mínimos del Liverpool y en el Everton juegan algunos soldados de Sondage. Ya el entrenador vuelve a ser David Moyes, pero obviamente queda un pozo de fútbol rudimentario de Sondage y James Tarkowski es uno de esos que estuvo con el entrenador inglés, experto en salvaciones, el Bordalás de allí, la marca blanca de Bordalás, pues en el Burnley y ahora en el Everton y ya digo, el que tuvo retuvo, pierna dura y pierna fuerte. ¿Te pareció más roja esa
de James Tarkowski o la del día anterior de Ola Sagasti sobre Vinicius que tampoco se mostró? Bueno, me parece más roja la de Tarkovsky, aunque es cierto que yo creo que lo de Vinicius, yo creo que aquí en Inglaterra, por la forma de hacerlo, era más por la forma inglés, la forma inglesa es una típica amarilla, ¿no? Es como derivar al contrario, va alto, pero en España es que el balón no está a distancia de ser jugado, lo hace por detrás y para mí en España eso es una roja de manual. Sí. Para mí lo de Vinicius debería haber sido roja. Para mí, aquí en la Premier League yo creo que solo sería amarilla porque estamos acostumbrados a ver una entrada de ese tipo, pero no fue un intento de cortar contra un ataque. Este fue una entrada muy dura esta de Tarkowski, pero sí que en España yo creo que mirando otros partidos me sorprende que no mostraron la roja al jugador de Real Sociedad por esa entrada a Vinicius. Y término medio, quizás, no sé si la viste, la de Azpilicueta sobre Rafinha, que rectificó el VAR. Quería rectificar el VAR y a su vez el árbitro se mantuvo en su decisión inicial. No sé si la viste ya por acabar capítulo arbitral por hoy. Sí, bueno, es que eso es complicado, ¿no? Porque sí que creo que hay contacto por detrás. Además, eso es muy fea la entrada. Y yo creo que se habría mantenido en amarilla, pero ya cuando vas al monitor, yo sí que creo que hay argumentos para mostrar la roja. Lo que pasa es que es el minuto 7 en casa y el árbitro ha ido un poco a lo seguro, ¿no? No ha querido mostrar la roja, pero yo creo que ha podido ser roja perfectamente. Me parece la menos dura de las tres, pero creo que sí ha podido ser roja, pero yo creo que es la única de las tres, en mi opinión, que sí que podría tener algún argumento para ser amarilla, pero las otras dos me parecen muy claras. Y al final ninguna de las tres acabó en roja. Eso no puede ser, eso no puede ser, pero sé que el tema de fuera de juego, la Real Sociedad, siempre hay polémica en el fútbol. La gente decía que con el VAR iba a desaparecer. Yo creo que lo que ha hecho es que ha erradicado muchos errores clamorosos, pero obviamente algunos siguen y luego hay mucho gris, mucha subjetividad y las discusiones y las charlas de VAR siguen. Bueno, yendo más a lo deportivo, que no nos deja de gustar más que lo extradeportivo, ¿qué destacarías de la jornada de la Premier League? Porque está en la sorpresa del Bournemouth Ipswich, pero es menos mediático que lo que haga el City o lo que haga el Liverpool. Y el City va sacando los compromisos adelante. Es verdad que en Copa dio una imagen más convincente, yo creo, que en Liga, y sobre todo hay un nombre propio, ¿no? De los últimos dos partidos del Manchester City, que es el de Nick O'Reilly, jugador de 20 años, que además es mediocentro ofensivo y que implicó que en el descanso del partido de Copero quitaran a Kusanov, que es un central, para meterlo a él, que es un centrocampista, ya digo, de corte muy jugón. Y dio los dos pases de gol a Haaland y a Marmoush contra el Bournemouth. Ayer volvió a jugar, entiendo que no tuvo una destacada actuación como el día anterior, pero ahí está esa novedad de Guardiola, aire fresco para un Manchester City que veníamos diciendo en las jornadas anteriores que lo necesitaba. Ayer el primer gol de Grealish en, no sé si leí 16 meses en Premier League, una barbaridad que decía él luego que estaba triste porque se cumplían 25 años de la muerte de su hermano menor, era un día muy complicado para él y marcó después de más de un año sin meter un gol en Premier League. Yo no era consciente de este dato. En todo caso, Marmoush, gran noticia para el City. Haaland, pésima noticia porque está lesionado para un mes o más. Y O'Reilly, aire fresco. Sí, yo creo que es una demostración de O'Reilly aprovechando la ocasión que le ha dado Guardiola. Para mí, yo creo que también la oposición o el oponente y la situación también lo permite, porque estás jugando contra el Leicester, un partido que deberías ganar. Es cierto que ya no tienes ningún trofeo, aunque sí que tienes al menos acabar entre los cinco primeros, que no está para nada garantizado. Pero yo creo que mirando lo que ha pasado con el City esta temporada, me parece bien, porque es como decir, mira, hemos tenido tantos problemas,
Es que vamos a probar savia nueva, vamos a probar cosas y a ver qué tal nos va. Para mí es muy positivo lo que está pasando con O'Reilly. Y no vi el partido anoche, pero sí que vi la asistencia del partido del domingo. Y me parece que tiene mucho potencial. Eso está claro. Tiene mucho potencial y hay que seguirlo, ¿no? En los próximos partidos, pero está esa creatividad, ¿no? En el centro del campo. Siempre se echa de menos mucho eso, ¿no? Como por ejemplo con De Bruyne, con las sesiones que ha tenido, con Rodri. Así que a ver, hay oportunidades ahí para más jugadores también en el centro del campo. De Bruyne ya con la edad y las sesiones que ha tenido. Yo creo que es una cosa que el City lo que quiere probar es si hay otros jugadores capaces también de un rol parecido. Hablando de jóvenes que están impresionando esta semana, nos gusta siempre aquí descubrirles a los espectadores estos nuevos talentos. Anthony Elanga ya marcó en Champions en el Metropolitano con el Manchester United, pero los últimos meses que lleva este tío en el Nottingham Forest fuma en pipa. Es que está marcando goles, está dando pases de gol y sobre todo el otro día hizo una jugada casi mesiánica, propia de Lionel Messi. Arrancó desde medio campo, salió en velocidad, llegó al área, definió como Los Ángeles. Vamos, un espectáculo y contra el Manchester United, que no levanta cabeza. Ya el Manchester United ni lo destacamos, porque en Liga no se juega nada, no va a bajar, no va a llegar a Europa. Simplemente es ver cuántas veces pierde. Tiene el derby de Manchester el próximo fin de, es decir, este que viene en 3 días. United City para testar un poquito el termómetro de ambos. También hay un interesante Brentford-Chelsea. Pero cuéntame, hablando de jóvenes, lo de Anthony Elanga, que en su día lo captó el United por vídeos de YouTube. Esa fue por lo menos la información que salió en la época de Ralf Rangnick y que había quedado un poco en el olvido, pero el Nottingham Forest de Nuno Espíritu Santo está recuperando a jugadores como él y el otro día fue impresionante lo que hizo Anthony Elanga. Sin duda, me parece una de las cosas es su velocidad. Lo comentaste hace unos segundos. Sí. Su velocidad es impresionante, la velocidad que tiene. Pone el gol de Mancina contra United a la contra. Es que va y llega del centro del campo a la área en 5 segundos o menos. Es impresionante. Y luego la definición y la calma para terminar la jugada. Es cierto que en algunas ocasiones ha pecado de egoísmo, ha pecado de egoísta en algunas ocasiones, lo hemos visto en algunos partidos, pero cuando yo creo que también es eso que ya ha sabido leer un poco más lo que quiere el equipo, lo que pide el equipo, no solo lo que pide él mismo. Luego además, pues esto ha pasado en otros partidos. O sea, ya recuerdo cuando metió un gol en el campo de Newcastle en Boxing Day, creo que hace un par de temporadas. Cometió un error grave, no pasando la pelota y unos minutos después metió el gol. O sea, estas son cosas que tienes que aprender. A veces esto pasa con la edad, que aprendes a ser un poco más, tienes mentalidad colectiva. Yo creo que esa es la palabra, colectiva, más que ser de un individual. Y su velocidad, además, sabiendo lo que pide el equipo, es la clave. O sea, por ejemplo, el Forest, si miras las ocasiones, es que el United ha jugado mejor en casi todo el partido respecto a ocasiones. Pero el Forest metió su gol y después se defendió, se puso atrás y defendió perfectamente también con la ayuda de sus defensas. Pero el Forest defendió muy bien. Es cierto, yo creo que el United mereció el empate, sinceramente. Pero el Forest hizo lo que tuvo que hacer. Es la temporada del Forest y yo creo que este chico, Anthony Langa, está explotando ahora por la continuidad en sus buenas actuaciones, por la capacidad para dar ventajas a su equipo de diferente manera y por esa velocidad y esa definición que está mejorando. Es decir, es un futbolista en evolución, no es un jugador estancado o que es un juguete roto después de su salida del United. Es la temporada del Forest porque están vivos en Liga y en Copa. La Copa que se la tomaban de tranquis y llevan 2 tandas de penaltis ganadas. El otro día también se impusieron en los cuartos de final, administrando una renta. El caso es que están en semifinales de la Copa de la Copa de Inglaterra, de la FA Cup en Wembley, y en Liga van a consolidar ese tercer puesto con paso muy firme
Es un espectáculo lo que están haciendo esta temporada, es una maravilla, es la revelación sin duda. En enero tú me decías que no se iban a caer de Champions, que iban a entrar seguro, que dudabas más del City que del Nottingham Forest para entrar en la siguiente Champions, y es tal cual. En la FA Cup, ¿cómo ves esas semifinales? Porque se han configurado con el Crystal Palace contra el Aston Villa, ahora tocaremos un poquito el Aston Villa, y con el Nottingham Forest contra el Manchester City. Claro, suena como que el City se va a pasear, pero yo creo que no se va a pasear. Son dos partidos que es verdad que el Nottingham Forest en Liga no le ha plantado tanta cara como otros equipos de ese mismo escalón, pero al mismo tiempo una final contra el Aston Villa también puede ser peligrosa. Desde luego es una semifinal y una final con trampa para el Manchester City, en mi opinión. Realmente, es cierto que se juega en Wembley, pero para mí habría sido la final. El Forest, el Forest contra el City, pero eso obviamente no puede ser. Yo creo que va a ser un partido complicado. El Forest va a ir con más hambre. No tiene absolutamente nada que perder. Yo creo que sí que podría ganar el partido. Obviamente depende de lo que hace el City, depende de lo que haga el City, pero ese partido yo creo que es muy complicado decidir por qué lado va. Es un poco como el Brighton Forest del otro día. Luego ya el Villa Palace, yo creo que la lógica dice que debería ganar el Villa fácil, pero eso lo dije del Fulham también, contra el Sí, Palace en cuartos de final y yo no vi ese partido, pero mirando lo que pasó, pues ganó bastante bien, ¿no? El Palace y el Palace, bueno, con Glasner también, que sabe ganar trofeos, ¿no? Con el tema en el Frankfurt, pues ya el Palace no tiene absolutamente nada que perder. El Palace, yo creo que para el neutral lo mejor sería si estuviera en la final el Crystal Palace, pero me parece que el Villa va a estar y creo que el City también, pero no lo digo con mucho convencimiento, porque yo creo que el Forest también podría estar en la final contra el Villa y me parecería una final muy bonita, el Forest Villa, porque el City Villa ya hemos visto creo que en Carabao, no sé, hace un par de años, creo que hace unos años creo que tuvimos esta final de City Villa. sí, equipo muy underdog el Crystal Palace y equipo el Nottingham Forest que estaba yo recordando mentalmente. Es que ha ganado tres tandas de penalti seguidas, ¿no? En la Copa de Inglaterra. Estoy prácticamente seguro de que ha ganado tres seguidas. Sí, creo que contra el Exeter, el Ipswich y luego esto contra el Brighton. Y eso fue Correcto. a pesar de fallar un penalti también. Así Sí, que sí, esto falló ya es, Nico Williams. sí, eso sí que esto ya, dicen que los temas de penaltis, muchos dicen que es una lotería, pero sé que tú no piensas así. Y cuando lo miras así, tres tandas de penaltis ganadas, hay que pensar que de verdad esto no puede ser una lotería. Porque tienes un portero muy bueno como Sells, y está claro que estudia bien a los lanzadores del otro equipo y también sus propios jugadores tiran muy bien los penaltis. Sí, sí, la lotería cuando siempre le toca al mismo deja de serlo. O sea, el Nottingham Forest tres tandas de penaltis seguidas ganadas, Verbruggen dos tandas de penaltis seguidas perdidas. Ya no vamos a recurrir a los ejemplos típicos del fútbol español, pero solo con eso queda dicho quién es bueno en los penaltis, quién es malo en los penaltis, o por lo menos hasta ahora. Luego todo es susceptible de cambiar, pero el Forest, lo que también es verdad es que ya ha agotado esa especialidad. O sea, ya no me lo creo ganando otra tanda de penaltis en semis y otra tanda de penaltis en la final. Tendrá que resolver antes, creo yo. Pero sí, sí, tres seguidas. Estaba haciendo de memoria porque se me cruzaban los cables. Digo, ¿contra quién jugó en cuartos de final? Y era contra el Brighton. No me lo creía, no había recapitulado ese dato. Y digo, a lo mejor en cuartos de final se impuso por 1-0 por la mínima, no, pero lo pensé y digo, tres seguidas del tirón. Impresionante el récord del Nottingham Forest desde la tanda de penaltis, sin tener a Diego Alves, pero Matt Sells es un portero belga a la sombra de Courtois cuando a Courtois le apetece jugar con la selección, que ahora le vuelve a apetecer, y no debería, ¿eh? Otras selecciones tienen peores porteros, sin duda, que el suplente de Bélgica, Matt Sells. Bueno, y equipos, antes de meternos ya con el Arsenal, aperitivo de Champions, el Aston Villa. El Aston Villa tiene a un tipo muy destacado por encima de los demás en estos últimos partidos, Marcus Rashford. Ya hemos hablado de un jovenzuelo intrépido que se llama Morgan Rogers, que cada partido o marca o asiste. Es un descubrimiento inglés que ya lo comentamos hace unas semanas. Pero Marcus Rashford lleva en 6 titularidades
con el Aston Villa desde que recaló procedente del United, 7 goles o asistencias. Ayer doblete. Marcus Rashford ha encontrado de nuevo su lugar en el mundo y es otro de, como decía antes de Courtois y la selección, los que le apetece. A Marcus Rashford ahora le apetece jugar. Sí, y eso hemos comentado también. ¿Qué le pasa a los jugadores cuando pasan por el United? Que el United empeora a los jugadores porque luego cuando salen hacen cosas. Y esto no también con Greenwood sé que eso fue por otros motivos, pero sí que está claro, ¿no? Que Rashford otra vez está en buena forma y no le está diciendo a Marín, mira lo que te estás perdiendo. Pero yo creo que Amorim no va a cambiar, sinceramente Amorim no va a cambiar, es terrible, ¿no? Que está, lo que pasó en el United, pero ahora no está aprovechando el tiempo perdido para hacer cosas con el Villa, y es la mejor forma de reaccionar y de responder. Parece que está feliz ahí en Birmingham y yo creo que no me sorprende porque ningún jugador, sobre todo, salvo que estés en la última parte de tu carrera, ningún jugador quiere calentar el banquillo, quiere jugar, quiere hacer la diferencia. Y está claro, es normal que no estuviera contento en el United mirando realmente por cómo lo trataron y por todo eso. Además, jugador que está ejerciendo de delantero centro, está siendo titular en vez de Oli Watkins. Da la sensación de que está preparando el plan para París, Unai Emery con antelación, un jugador rápido, en vez de un futbolista que te juega mejor de espaldas, como pueda ser Oli Watkins. No sé si en Madrid, en París recuperará a Watkins o repetirá esta fórmula. Yo me decanto por esto último en vista de los acontecimientos, que ayer le mete 0-3 al Brighton. ¿Crees que va a llevar la eliminatoria viva a Villa Park? Si no me equivoco, es primero en París y después es en Villa Park. Parece que el París es uno de los dos grandes favoritos después de lo que hizo contra el Liverpool y después de que vaya metiendo un día 6 goles, otro día 4 y otro día 7. El caso es que Unai Emery en Champions, antes no, pero en las últimas ediciones sí, con el Villarreal y ahora con el Vila. ¿Crees que va a llevar la eliminatoria viva a Villa Park antes de meternos ya con el Madrid Arsenal? Sí, yo creo que sí, es muy difícil. Y está fuera después de 90 minutos. Y no me parece una diferencia tan grande entre los dos equipos. Es cierto que el PSG eliminó al Liverpool, pero me pareció en esa eliminatoria el PSG jugó muy bien en los dos partidos. Yo creo que el Villa va a pensar en seguir con vida, y si puede marcar algún gol también, pero es que el público de Villa Park aprieta mucho y ha ganado unos grandes como el Bayern de Múnich. Yo lo he hecho ya en Villa Park en Champions League esta temporada. Y el Villa sí que se lo puedo poner muy complicado. Es que si miras los otros 7 equipos, tienen mucho pedigrí de Champions. El Dortmund, el Barça, el Madrid, Arsenal, Inter, Bayern y PSG. Y el Villa ya es como muy de hace muchos años. Yo creo que a lo mejor hay gente que cree que el Villa es el más flojo de los 8. Yo no creo que sea así, pero mirando los otros 7, yo creo que habrá algunos que piensen eso. Pero el Villa va a tener otra cosa que decir. Sí, puede que sea el más flojo en una liga de 38 partidos, pero en una eliminatoria puede competir como mínimo igual de bien que el actual Borussia Dortmund. Esa es la impresión que da. Y para el PSG es una prueba de nivel, porque una cosa es ganar cuando no eres favorito y otra es cuando ya te mira todo el mundo y piensa que eres el favorito de esa parte del cuadro junto al Madrid para llegar a la final. Y hablando del Madrid, vamos ya con el Arsenal. A ver, el Arsenal, la actualidad que Merino sigue metiendo goles, que Nwaneri sigue haciéndolo muy bien y que sobre todo Bukayo Saka, fundamental, se recuperó y entró con gol después de más de 3 meses de inactividad. El Arsenal ganó 2-1 al Fulham, que siempre le complica mucho el partido, pero que venía de la decepción de la Copa. Y perdió, en cambio, a Gabriel Magallanes. A mí la pérdida de Gabriel Magallanes en clave Gunner me preocupa, porque pienso que de los dos centrales es el que más le toca las pelotas a los rivales. Salivá es más educado y Gabriel tengo yo la sensación de que es más canchero
y de que eso es importante, el tener el otro fútbol también contra un equipo que incluso puede ser un poco superior como es el Madrid. Bueno, ya veremos si llega Gabriel, pero hay noticias buenas y malas en clave Arsenal que no deja de tener muchas bajas. Sí, además me pareció engañoso el marcador. Sinceramente, viendo la mayoría de ese partido, creo que el Arsenal lo tuvo muy bajo control hasta justo el final. Hasta justo el final cuando Muniz metió el 2-1 y luego esos momentos de tensión al final, cuando el Fulham apretó y buscó el empate, pero aparte de eso me parece que el Fulham ofreció bastante poco y el Arsenal tuvo muy bajo control. Sí, que claro, la defensa pedir a Gabriel, como dices, más canchero, yo creo que es muy de, tiene ese espíritu sudamericano, ¿no? De molestar a los jugadores, pero es lo que quieres. O sea, Diego Costa lo mismo, ¿no? Cuando siempre jugaba, es que es lo que quieres en un jugador. Lo quieres en tu equipo, pero no lo quieres en otro. O sea, tienen, saben, lo ves también bastante con los jugadores argentinos, o lo ves también con Emiliano Martínez, que son muy buenos y como dices, tocan las pelotas al rival. Es, obviamente no es exclusivamente de sudamericanos, pero yo creo que ahí, no sé, tienen un poco más de práctica con eso y lo tienen un poco más normalizado, sobre todo en la formación, ¿no? En los años formativos del fútbol, pero siempre yo creo que gusta tener a algunos jugadores así. Yo creo que tener 11 jugadores así, pues a lo mejor en el Getafe podría ir bien, pero creo que en muchos equipos no, ¿no? Pero sí que yo creo que es un poco de variedad. Tener dos, tres jugadores así, creo que da un elemento de miedo y a tu equipo y yo creo que no es una cosa mala. No, no. ¿Y cómo ves al Arsenal respecto del Madrid? El Madrid tampoco creo que te esté convenciendo mucho. El Arsenal el otro día sí te convenció, pero obviamente son contextos muy distintos. ¿Cómo ves esa eliminatoria no sé si en porcentajes o en pálpitos simplemente? A mí, el Madrid está pasando por un momento muy complicado. Yo creo que lo que pasó con el Leganés, pues ya sabemos, ¿no? El penalti dudoso, el tiro libre que no era, luego encajó dos goles, luego contra la Real Sociedad encajó cuatro. Que- Lo que pasa es que con el Madrid, como nunca tiene problemas en marcar, cuando juega contra un equipo un poco más inferior, tipo Leganés, por ejemplo, pues como marca tantos goles, tiene suficiente a pesar de tener una mala defensa. Pero cuando le toca a un bueno, por ejemplo, a Real Sociedad, o a un mejor, incluso ahora como el Arsenal, se le va a complicar muchísimo. O sea, el problema del Madrid es que ha perdido el arte de defender. Y eso ya lo he dicho muchas veces de Madrid toda mi vida viendo el fútbol, que el Madrid tiene problemas en defensa. Siempre, casi siempre me ha parecido inferior al Barça al Barça en ese aspecto, el tema de defender. Yo siempre decía el pobre Casillas, que sé que vamos a hablar, ¿no? Del Madrid, Sí, hombre. del Madrid del pasado, pero el pobre Casillas es que debería haber estado harto de su defensa, porque nunca, Casillas defendía para todo el equipo. Yo creo que es cierto que realmente había jugadores, ¿no? Como Pepe y Ramos, pero entiendo lo que quiero decir, que el Madrid no tiene buena defensa y el Arsenal va a aprovechar eso. Y además el Arsenal juega en casa primero, pero yo creo que sí que va a conseguir una ventaja. Lo que pasa es que la vuelta es en el Bernabéu y eso nunca lo quieres. Nunca quieres una vuelta en el Bernabéu si eres el oponente. Mentalidad defensiva es lo que le suele faltar al Madrid. Siempre tiene grandes jugadores en defensa, pero le falta esa mentalidad colectiva. Solo hay que ver la bronca de Ancelotti a Vinicius en el partido contra la Real y cómo lo tuvo que reactivar así. Ya perro viejo el italiano. Bueno, ¿crees que el Arsenal va a sacar esa ventaja contra el Madrid? Que fue exactamente lo mismo que ocurrió en el Madrid-Arsenal. Hace 19 años nos trasladamos en el túnel del tiempo a la temporada 2005-2006, un revival en toda regla con ese Madrid-Arsenal que quedó 0-1 y luego 0-0. Esta vez será al revés. El Arsenal recibirá al Madrid por primera vez en el Emirates. Entonces resistió en Highbury. Es la primera visita del Madrid a un templo del fútbol europeo
La anterior había sido a Wembley en 2017 y había perdido contra el Tottenham cuando tenía obras en su nuevo estadio. Tenemos aquí, Paul, las alineaciones del Madrid-Arsenal 2005-2006 que ganó el Arsenal por 0-1 con gol de Henry. Ya veréis porque vais a flipar. En el Madrid jugó Casillas bajo palos, Sisinho Ramos Woodgate, un inglés infiltrado, y Roberto Carlos en la defensa, Gravesen y Guti en el centro del campo, Beckham, Robinho y Zidane en la media punta, y arriba Ronaldo el gordo, el bueno, salvo que seas del Real Valladolid, que entonces es el gordo y el malo. En cuanto a los suplentes que entraron, cuidado, entró Álvaro Mejía, Raúl, era la época de los Galácticos, y un cambio maravilloso que fue Baptista por Gravesen. Estaba Gravesen y estaban los Galácticos. ¡Qué maravilla! Y luego no jugaron Cobeño, Diogo, magnífica pelea con Luis Fabiano, Michel Salgado y Antonio Casano, otro que también le gustaba comer bien. Y en el Arsenal estaban Leno bajo palos, no, Lehmann bajo palos, que lapsus temporal, Lehmann bajo palos, Ebue, Touré, Senderos, Flamini, Gilberto Cesc, Gleb, Liumber, José Antonio Reyes y Titi Henry. Suplentes que entraron: Pires, ex del Villarreal, Diaby y Son, ex del Barça, Almunia, el portero que se peleó con el alemán, con Lehmann, Yuru, Lupoli y Walcott, suplentes no utilizados. Bueno, qué recuerdos de ese Madrid-Arsenal, Paul. Sí, totalmente, ¿no? Es increíble cuando miras estas alineaciones, te traen recuerdos de la adolescencia y del pasado, ¿no? Esos jugadores, al Arsenal todavía jugaba en Highbury, además. Si mirábamos, ¿no? La vuelta, pues también tienes eso, ¿no? Tienes el Highbury, además, pues muchos jugadores, Henry, Reyes, Fábregas, siendo muy joven, Flamini, Lehmann, o sea, y luego cuando miras el Madrid, como has dicho, Casillas, Ramos, Zidane, obviamente Ronaldo, el Gordo, Beckham, Guti, y Woodgate, que estuvo poco tiempo por ahí, pero sí que estuvo por ahí. Luego, obviamente, pues, Cobeño, yo creo que es el mismo que pasó por el Rayo, no sé si creo que es el Sí, mismo que pasó por el Rayo después, y luego, obviamente, Almunia también es muy de, jugó bastante también, y luego un poco de referencia a Blackburn Rovers también con Michel Salgado ahí, hombre. y luego Raúl, que nuestros genios querían fichar a Raúl, al final no salió bien. Eso fue un poco más tarde, eso fue como unos 5 años después, 5 o 6 años después, pero sí que son recuerdos al pasado y es, hay que ver esos equipos ya. Sería interesante verlos ahora jugar si tuvieran esa edad en 2025, como que ha cambiado el fútbol. Obviamente existían los goles visitantes, y había más miedo, más defensivos. Yo creo que ahora las eliminatorias de ahora serían muy distintas. Mm. La sensación era que era el mejor momento de Arsène Wenger en el Arsenal, en Champions, porque había ganado la Liga de los Invencibles 3 temporadas antes y porque en esa campaña fue verdugo de dos españoles hasta que el Barça lo frenó en la final. Se trataba de una eliminatoria entre el Madrid de López Caro, que López Caro siempre decía, bueno, los chicos han competido muy bien, es un equipo que se entrega al máximo, que compite fenomenal, siempre tenía un discurso muy de respaldar a los jugadores, discurso de perfil muy bajo, técnico interino del Madrid, bueno, interino no, pero procedente de la cantera, después de los experimentos fallidos de Queiroz y de Luxemburgo en temporadas anteriores, y el Arsenal de los Invencibles, pues que demostró serlo en esa eliminatoria, con un Titi Henry sobresaliente que pondría otra piedra para años después fichar por el Fútbol Club Barcelona. No sé si era el mejor momento del Arsenal. En el tema de Europa seguro que sí, porque es cuando llega a la final y ni antes ni después llegó a la final de la Champions. Henry desde luego también estaba que lo bordaba. Por cierto, ya era cuando el Madrid dejaba de tener demasiados españoles, porque en el 11 solo había tres, que eran Casillas, Ramos y Guti, y en el Arsenal había dos, que eran Reyes, que en paz descanse, y Cesc Fábregas. Sobre todo causaba mucho impacto el partidazo que hizo Cesc Fábregas en el Bernabéu y también en la Vuelta. El actual entrenador del Como, leyenda del fútbol español, canterano del Barça, compañero de Messi, eso destacaba muchísimo en el Arsenal.
Sí, bueno, está claro, ¿no? El Fábregas, los momentos de Fábregas siendo el Fábregas jóvenes. Yo recuerdo cuando entró aquí con 16 años y todos lo estaban mirando, diciendo, mira quién es este jugador, pero yo creo que eso es lo que necesitas, ¿no? Para ganar una eliminatoria necesitas que tus jugadores principales destaquen. Hemos dicho, ¿no? Creo que hablamos de Kyle Walker y Vinicius en esa eliminatoria hace, creo que la temporada pasada. Estas son cosas que siempre necesitas que tus grandes jugadores eh, hagan bien. Y luego, obviamente, pues, yo creo que tener el 14 de Highbury, que no recuerdo muy bien siempre el 14 de Highbury, un estadio un poco más tradicionalmente inglés que el Emirates de ahora. eh, y yo creo que ahora se ha perdido bastante de eso con los nuevos estadios, pero el Arsenal sí que ve, el Arsenal increíble. Es cierto que ahora sí que va muy bien, pero no sé, me parece que ese Arsenal, no he visto un Arsenal tan bueno. ¿Sabes? Incluso el de ahora, pues ese Arsenal me pareció aún mejor. Sigue siendo mejor aquel Arsenal que este, desde luego. Ganaba más títulos, competía mejor. Mm. Un Gilberto Silva en medio campo ahí poniendo orden. Un Flamini que luego le decía a Axel Torres años después. Es Flatuso, en honor a Gennaro Gattuso y a ese perfil de jugador combativo. Es que lo tenía todo porque era un Arsenal que sabía defender y que sabía atacar. Era muy completo. Este va por el mismo camino, pero todavía no ha llegado a esas instancias y es momento de ver si lo va a conseguir. Aquel Arsenal, ya digo, luego se carga al Villarreal, que es cuando el famoso penalti que falla Riquelme por no mirar, que se lo para Lehmann, que podían haber ido a la prórroga en la cerámica, en el antiguo Madrigal, y en la final ya el Arsenal se queda con 10 muy pronto, se adelanta, pero acaba perdiendo con el Barça con esos goles de Eto y Belletti. Pues Paul, ha sido una maravilla volver atrás 19 años en el tiempo. Nosotros teníamos 11 o 12, yo tenía 11 y yo por lo menos lo he disfrutado un montón. Y yo también, yo tenía 11 años y ni había empezado a estudiar español, así que estudiaba en 2006, ya estaba en primero de secundaria, así que primero de eso. Así que ya lo empecé con eso en segundo de la ESO, así que yo no sabía nada, yo no sabía, yo creo que ni uno, dos, tres, así que ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo en 19 años, pero siempre es bueno tener un poco de nostalgia y mirar hacia atrás. Sí, sobre todo con alegría. A mí me vienen muy buenos recuerdos de esa época de la Champions y sobre todo creo que es un buen anticipo para meternos ya en harina y ver lo que nos viene con ese Madrid-Arsenal, Arsenal-Madrid en este caso. Veremos si Merino, Odegaard y Bukayo Saka y compañía hacen bueno a Henry o si se quedan cortos. En todo caso, es una previa que a mí me apetecía hacer y que gracias a la ayuda de Paul pues ha quedado más completa y con diferentes perspectivas. Paul, vemos el derby de Manchester y el derby de Londres entre Brentford y Chelsea el fin de semana y la Champions. Hablamos de todo la semana que viene. Un placer, un abrazo. Muchísimas gracias, Miguel. Siempre nos gusta la Champions. Disfruta del fin de semana también de fútbol y nos vemos la semana que viene para analizarlo todo. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Chao.